Lecciones del Espíritu Santo, marca Ames. A continuación. ¿Se cayó y le dolió? ¿Lo hirieron y no se aguantó? ¿Una carga muy pesada y no resistió? Experimentado en quebrantos. Fortaleza y sustento y maravillosa majestad de este alimento. Dios mío, qué belleza. Hoy, con todo el poder de la humildad y el sacrificio amasado y horneado en este pan, a la luz del libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana. Y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Padre, gracias por tu misericordia, por tu amor inagotable. Bendice este alimento. Danos tu guía, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor se espera, no porque se demore, sino porque tiene misericordia de nosotros, un amor incalculable y paciencia. En 2 de Pedro 3, versículo 9, refiriéndose al día del Señor, dice Pedro que en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a nosotros. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Porque quiere que lo busquemos, que nos rindamos a Él, que por fin confiemos y nos rindamos a nosotros mismos. Y así pongamos en Él. El mensaje de hoy tiene que ver con el poder del silencio en el medio del dolor, de la aflicción más fuerte, de la presión desmedida, del silencio en la terrible angustia. No es desconocido para nadie, ni para el más ateo o agnóstico, que Jesús fue crucificado. Y eso no es religión, es pura cultura general. Está en cuanto libro de historia. Lo que haría falta sería investigar un poquito más a profundidad el propósito de su existencia aquí en la tierra. Pero ese tema es de otro alimento. Entonces, al existir Jesús, nos mostraría tantas y tantísimas claves de nuestra existencia, de cómo hacerlo bien, de cómo vivir en la perfección y hacerlo posible como ser humano. No porque tuviera superpoderes, al contrario, porque siendo hombre lo soportó todo y absolutamente todo lo imaginable y hasta lo inimaginable. Dice en Isaías 53, 8 y 9 que cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. ¿Sabe con qué objetivo? Por amor. Con el único de ser nuestra única justificación, nuestro mayor ejemplo, nuestro único motivo en el cual vivir. Hace poco escuché a un predicador decir que creer en Jesús era la única opción para cualquiera. Hoy, el mundo natural no vive bien, porque en la oscuridad no se vive bien, pero sobre todo porque vendrán aflicciones. Y si hoy, entre comillas, no las tiene, el día de mañana nadie sabe. Y Él, al haberlo soportado todo, nuestro Señor Jesús, nos entiende perfectamente. Tanto que conociendo perfectamente al humano por haber vivido entre nosotros todo lo que vivió, nos puede decir con toda autoridad: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Mateo 11, 28 y 29. Interesante que en medio de todo, del maltrato y la humillación que sufrió, nunca se haya quejado, que se haya quedado completamente callado. Porque si se hubiera quejado, perdería el sentido de la frase: vengan a mí los que están cansados y agobiados, angustiados y preocupados. Por entendernos es que nos dice: sé lo que significa, sé lo que vives, conozco tus tribulaciones, tus cargas, cada una de tus preocupaciones. Pero ¿sabes? Dice el Señor: anímate, porque yo he vencido al mundo. Sé que no vas a poder, por eso di mi vida por ti en la cruz. Hablando con un hermano en la fe, me contó cómo el Señor, en su amor impresionante, le mostró el origen de un dolor en particular que lo aquejaba. Me lo compartió. Algún día antepuso su orgullo por encima de sus capacidades, humilló a otros y les demostró quién supuestamente era. Pero se lesionó.
Tremendo, porque además impactó su trabajo. Entonces me dijo, pero ¿sabe qué? Reconocí mi error. Pedí perdón y me arrepentí de haberlo hecho. De un momento a otro, sin darme casi cuenta, el dolor empezó a bajar hasta casi desaparecer. De vez en cuando viene, me dijo, pero en vez de quejarme, le doy gracias a Dios por haberme dado ese dolor. Cada vez viene menos. Al apóstol Pablo, para que no se llenara de orgullo por las cosas maravillosas que Dios le había mostrado, padeció de algo muy grave. Algo así como si Satanás le clavara una espina en el cuerpo para hacerlo sufrir, explica una versión de la palabra. Dice que 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara. No me imagino el dolor. En 2 Corintios 12, versículo 9 dice que el Señor cada vez le respondió: mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder se perfecciona, actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, dijo Pablo, me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y yo le doy gracias a Dios por la obra que ha hecho en esta persona, porque definitivamente esa reflexión y ese sentir no es de él, pertenece al Espíritu Santo que habita en él. ¿Y sabe por qué ha desaparecido ese dolor? Porque se dejó de quejar, porque ha creído en el Señor, porque ha reposado en su amor y en su poder, porque en fe sabe que al Jesús haber sido varón de dolores, experimentado en quebrantos, si depositaba en él su dolor, se mejoraba porque se mejoraba. Porque al final entendió que cuando se quejaba lo que hacía sin saberlo era dejarle de creer a Jesús, desconocer lo que había hecho por nosotros en la cruz y reclamarle el porqué de su dolor. Y de esa manera, inexplicablemente, atraer más y más dolor. Esa reflexión, pero ese alivio sucede para el que cree en Jesús. ¿Se siente cansado? ¿Tiene un aguijón, un dolor que no lo deja descansar? ¿Tiene una carga pesada con la que le cuesta vivir? Lo animo a que reciba al Señor y crea en la promesa de su palabra en Mateo 11:28. Yo les daré descanso. Y lo invito a orar conmigo. Señor, gracias por encontrarme. Perdóname por mis pecados. Arrepentido por ellos, te invito, Jesús, a que lideres mi vida y mi corazón. Hoy, por tu gracia y en fe, te declaro como mi Señor y mi Salvador. ¿Algo lo aqueja? Antes de pensar en quejarse, dé gracias a Dios. Digámosle cuánto lo amamos, alabémoslo por sus maravillas y por su grandeza. Y permitamos que el Señor actúe en nosotros. Hagamos como Pablo, sintiéndonos orgullosos de la debilidad, para que el único que se muestre sea el amor y el poder de Cristo Jesús. Bendiciones por montones.